Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría teneros por aquí. Hoy, amigos, tenemos un tema que, digamos que ha sacudido a todo el mundo del entretenimiento turco y, por qué no, a un montón de nosotros también. Ya lo habéis visto en el título, y sí, es lo que estáis pensando. Vamos a hablar de la noticia bomba del momento, Hande y Kerem. Para aquellos que no estén del todo familiarizados con este mundillo, os diré que Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores turcos más populares y queridos a nivel mundial. Son para muchos la pareja soñada, sobre todo después de protagonizar juntos la exitosísima serie Love is in the Air. La química entre ellos en pantalla era explosiva. Y claro, cuando esa química se traslada a la vida real, pues, la cosa se pone interesante, ¿verdad? De hecho, durante mucho tiempo fueron una pareja. Estuvieron juntos, compartieron momentos, y la verdad es que nos regalaron muchas sonrisas. Y como siempre ocurre en estos casos, el final de su relación fue un duro golpe para muchos fans. Pues bien, tened vuestro pañuelo a mano. Hoy vamos a desgranar la noticia que nos ha dejado a todos con la boca abierta. El 18 de julio de 2025, la noticia de Hande y Kerem sorprendió a todos. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este culebrón, analizaremos todos los detalles, las posibles causas, las reacciones en redes sociales, y por supuesto qué podemos esperar de ellos en el futuro. ¿Preparados, listos, ya? Pero antes de empezar, como siempre, un recordatorio: si os gustan este tipo de vídeos, si queréis estar al día de todas las noticias de vuestros famosos favoritos, no olvidéis suscribiros al canal. Es totalmente gratis y así no os perderéis nada. Además, activad la campanita para que os avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Ahora sí, comenzamos. El 18 de julio de 2025. Esa fecha resonará durante mucho tiempo en la memoria de los fans de Hande y Kerem. Fue el día en que las redes sociales, los portales de noticias y los foros de discusión se inundaron de una sola palabra: sorpresa. La noticia que saltó a la palestra fue un nuevo reencuentro. Y no cualquier reencuentro, sino uno que parecía completamente inesperado, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde su ruptura y las vidas que ambos actores habían rehecho, o al menos eso parecía. Ahora bien, ¿qué sucedió exactamente? Bueno, la información oficial, como suele ocurrir en estos casos, era bastante escasa. Pero afortunadamente Internet, la prensa del corazón y los fans más entregados se encargaron de recopilar toda la información posible. Y es que, ¿cómo es posible que dos personas, que en su día fueron una pareja mediática y que tras su separación, han seguido caminos separados, se reencuentren de esta manera? Lo primero que hay que decir es que el reencuentro se produjo en un contexto muy específico, un evento benéfico. Sí, amigos, Hande y Kerem se encontraron en una gala solidaria organizada para recaudar fondos para una causa muy noble. Esto, por supuesto, añade un toque de, digamos que de glamour y buenas intenciones a la historia. No podemos negar que este tipo de eventos son el escenario perfecto para un encuentro de este calibre. Pero, ¿cómo reaccionaron al verse? ¿Hubo abrazos, miradas cómplices o simplemente un saludo protocolario? Aquí es donde entra en juego el trabajo de los paparazzi y de los fans que, con sus móviles, capturaron algunos momentos clave. Según las imágenes y vídeos que se filtraron, parece que hubo algo más que un simple saludo. Hubo risas, conversaciones y sobre todo, una evidente complicidad. Y eso, amigos, es lo que encendió todas las alarmas. Pero, ¿por qué era tan sorprendente este encuentro? Para entenderlo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Después de su ruptura, Hande y Kerem siguieron caminos separados. Cada uno hizo su vida, y de vez en cuando, saltaban rumores de nuevas relaciones. Se especuló mucho sobre las posibles parejas de ambos. Hande, por su parte, fue vinculada con otros actores y personalidades del mundo del entretenimiento. Kerem, por su parte, también tuvo sus momentos, y se le relacionó con diferentes mujeres. Pero lo más importante es que hasta el momento, no había habido señales de un posible acercamiento entre ellos. Las redes sociales eran el termómetro perfecto para medir la temperatura de su relación. Si bien no se eliminaron mutuamente de sus redes sociales, tampoco se dedicaban likes ni comentarios. Es decir, parecían haber mantenido una distancia prudencial, respetuosa, pero al fin y al cabo, una distancia. Y entonces, ¡boom! El 18 de julio de 2025, este reencuentro inesperado que lo cambió todo.
La pregunta del millón es ¿qué significa esto? ¿Es el inicio de una reconciliación? ¿Simplemente una amistad renovada? ¿O solo un encuentro casual en un evento puntual? Las especulaciones, por supuesto, no se hicieron esperar. Las redes sociales se inundaron de mensajes de fans esperanzados, analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra. Los foros de discusión se encendieron con teorías y conjeturas. ¿Volverían a ser pareja? ¿Sería este el comienzo de una nueva etapa en sus vidas? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Lo único que podemos hacer es analizar las pruebas y especular. Una cosa está clara, Hande y Kerem siguen siendo dos de las personalidades más queridas y seguidas de Turquía. Cualquier movimiento que hagan, cualquier decisión que tomen, será noticia. Y por supuesto, nosotros estaremos aquí para contároslo. Pero, ¿qué más sabemos sobre este reencuentro? Además de las fotos y vídeos que se filtraron, también surgieron algunos detalles interesantes. Al parecer, la organización del evento había hecho un esfuerzo especial para que ambos actores coincidieran. Según algunas fuentes, se les asignaron mesas cercanas, e incluso se les invitó a participar en algunas actividades conjuntas. ¿Casualidad? No lo creo. Por supuesto, la prensa turca, siempre al acecho, no tardó en publicar artículos sobre el tema. Algunos medios incluso se atrevieron a afirmar que había algo más entre Hande y Kerem, basándose en el lenguaje corporal y en la actitud de ambos durante el evento. Otros, más cautos, optaron por esperar y ver cómo evolucionaba la situación. Pero lo que está claro es que este reencuentro ha reavivado el interés del público por la pareja. Las redes sociales volvieron a explotar con el hashtag #HandeKeremForever, y los fans volvieron a soñar con un futuro juntos. Incluso algunos comenzaron a imaginar un posible regreso de Love is in the air. ¿Imposible? Quizás no. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de ellos en el futuro? La respuesta, como he dicho, es incierta. Podría tratarse de un simple encuentro casual, producto de las circunstancias. Podría tratarse de una amistad renovada, basada en el cariño y el respeto mutuo. O tal vez podría ser el inicio de una nueva historia de amor. Lo que sí es seguro es que la atención mediática sobre ellos seguirá siendo máxima. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra será analizada y comentada. Los fans estarán atentos a cualquier señal que pueda indicar una reconciliación. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para manteneros informados de todo. En definitiva, el reencuentro de Hande y Kerem ha sido una de las noticias más impactantes del año. Ha reavivado la llama de la esperanza en los corazones de sus fans, y ha puesto el foco de atención en la pareja más querida de Turquía. El 18 de julio de 2025, una fecha que sin duda marcará un antes y un después en la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. En resumen, amigos, hoy hemos hablado del impactante reencuentro de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado los detalles, las reacciones en redes sociales y las posibles implicaciones de este evento. Hemos especulado sobre el futuro de la pareja, y hemos dejado claro que estaremos muy atentos a cualquier novedad. Espero que os haya gustado este vídeo. ¿Qué opináis vosotros sobre el reencuentro de Hande y Kerem? ¿Creéis que hay posibilidades de reconciliación? ¿Os gustaría que volvieran a estar juntos? Dejad vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir sobre estos temas. Y por supuesto, no olvidéis dejar un me gusta si os ha gustado el vídeo, compartirlo con vuestros amigos y sobre todo, suscribiros al canal. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y de no perderos ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por estar ahí, por vuestro tiempo y por vuestra pasión por el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.